La idea del día de hoy es conversar sobre todos los procesos que estábamos llevando adelante para consolidar un proceso de transformación en educación basado y fundamentado en la calidad. Ustedes recordarán que en semanas pasadas habíamos hablado de que estamos trabajando en tres ejes fundamentales. La rectoría, que implica la implementación de un nuevo modelo de gestión educativa en donde vamos desconcentrando todos los procesos. Al 2 de agosto ya, entre el 2 y el 9 de agosto ya tendremos 143 distritos educativos operando en todo el territorio. El segundo componente es el de cobertura. Y en el componente de cobertura enfatizamos en todo lo que es el reordenamiento de la oferta educativa con esta reducción de alrededor de 20,000 establecimientos a aproximadamente 5,500 establecimientos que serán unidades educativas completas con todos los servicios que corresponden, laboratorios, canchas deportivas, docentes en todas las especialidades, docentes de cultura física, departamentos de consejería bien estructurados. Y un tercer eje que es básico para nosotros es el eje de la calidad. Y en el eje de la calidad, uno de los elementos principales es la formación de los docentes. Es imposible la transformación del sistema educativo si no tenemos un staff docente altamente calificado, un staff docente con elevada formación académica y con educación continua. La rueda de prensa del día de hoy precisamente pretende enfatizar en lo que haremos alrededor de la formación y educación continua de los docentes. Y previamente queremos mostrarle un diagnóstico general de lo que está sucediendo hasta el momento con las facultades de Ciencias de la Educación, con las facultades de Filosofía, con los institutos pedagógicos. Si nosotros revisamos lo que está sucediendo con la formación de los docentes, lo que primero podríamos concluir después de ver las evaluaciones que se han hecho en los años anteriores es que al menos la formación es poco satisfactoria. Es decir, nosotros no estamos conformes con el nivel que en este momento tiene la planta docente en el Ecuador. Es necesario elevar sustancialmente su calidad. Vemos que en el sistema educativo, en la educación superior, existe poca oferta de calidad de las instituciones de educación superior, tanto en las universidades como en los institutos pedagógicos. Acabamos de revisar los informes preliminares que tiene el CEACES de la evaluación que se hizo a los estudiantes de los institutos pedagógicos y en el mejor de los casos la calificación de estos profesionales que están próximos a graduarse es de 5/10, ¿no? Y eso da cuenta de la gravedad de la problemática. A nivel de formación inicial, es decir, a nivel de carreras de tercer nivel, lo que se ve es escasa pertinencia de la oferta de formación inicial docente, formación insuficiente en lo disciplinario y en lo metodológico, desarticulación entre teoría y práctica, ausencia de investigación y generación de conocimientos. Para ejemplificar esto, hace pocos días tuvimos una reunión con docentes que hasta el momento están sin nombramiento y son contratados. En esa reunión estábamos conversando con ellos sobre los concursos que están convocándose. Y una de las docentes nos decía, pero podrían ser mucho más específicos en las pruebas que nos van a tomar. Y yo le pedía que nos aclare lo que decía. Y cuando nos aclaraba decía, lo que pasa es que a mí me formaron para quinto y sexto de educación general básica y no estoy preparado para lo que se ve en octavo y noveno. O sea, ahí damos cuenta de la absoluta incongruencia entre la formación que recibieron nuestros docentes actuales con lo que necesitamos para la implementación de los nuevos currículums que están en vigencia en el sistema. Y lo mismo en educación continua. No hay una formación pertinente, hay formación insuficiente en lo disciplinario y metodológico y hay desarticulación entre la teoría y la práctica. Aquí nosotros somos absolutamente autocríticos.
se hizo ya un primer gran esfuerzo desde el Ministerio de Educación para implementar el programa CIPROFE. El programa CIPROFE tuvo un impacto interesante, pero insuficiente. El programa CIPROFE, tal como está estructurado, no salda las deficiencias de formación de los docentes del sistema. Primero porque son cursos a los cuales los docentes se tienen que inscribir voluntariamente, es decir, quien quiere formación se inscribe y muchas veces los cupos se agotan. Se han formado alrededor de 534,000 docentes, más que formado 534,000 docentes, han asistido, se han usado 534,000 cupos en los cursos CIPROFE, pero no necesariamente todos los docentes han pasado por los cursos CIPROFE. Y necesitamos un nuevo esquema de capacitación y educación continua, en donde todos los docentes tengan una formación sistemática y permanente. Entonces, hay que trabajar en formación de docentes en dos niveles. El primer nivel es formación inicial, es decir, las licenciaturas que debemos tener en las universidades, y el segundo nivel es el de educación continua. Para la formación inicial, nosotros tenemos una proyección de lo que serán las necesidades de docentes en el sistema público durante los próximos años hasta el 2033 incluso. Si ustedes ven la gráfica, lo que nosotros podemos revisar es que dado el crecimiento de población en los próximos años, nuestro requerimiento de docentes en el sistema público será de alrededor de 160,000 docentes. Esos 160,000 docentes implican, primero, una reducción de los docentes que tenemos en este momento en el sistema, porque ustedes saben que nuestro promedio de edad de la planta docente supera los 55 años. Entonces, para enfrentar esa demanda, debemos primero considerar cuántos docentes se van a ir jubilando en los próximos años. Y entonces, la línea celeste muestra la cantidad de docentes que se van jubilando. Y se puede ver ahí la brecha que iríamos teniendo a lo largo de los próximos años. Ahora, para enfrentar esa brecha y esa necesidad, está apareciendo o se está creando la Universidad Nacional de Educación, y en la línea roja ustedes pueden ver cuál será la oferta de graduados de la Universidad Nacional de Educación. Y lo que podemos descubrir es que la oferta de graduados de la Universidad Nacional de Educación corresponderá aproximadamente al 50% de los graduados en cada uno de los años. Entonces, una de las cosas que debe quedar absolutamente clara es que la UNAE no reemplaza a las otras universidades ni a las otras facultades de filosofía y ciencias de la educación, sino que complementa a esas universidades y complementa primero con la formación, con la satisfacción de una demanda que va a tener el sistema público, pero además de complementar pretende ser el referente en cuanto a calidad, de tal manera que con el tiempo todas las facultades de ciencias de la educación, todas las facultades de filosofía puedan trabajar con estándares comunes, y esos estándares comunes sean estándares internacionales. Es decir, no podemos en el Ecuador conformarnos con niveles de mediocridad en nuestro proceso de formación de docentes. En principio, la estrategia de la Universidad Nacional de Educación será la de establecer convenios con las otras universidades públicas ecuatorianas, fundamentalmente con las universidades ubicadas en categoría A. Hemos ya adelantado conversaciones, por ejemplo, con la Universidad de Cuenca, debido a la cercanía de la sede principal de la UNAE con esta ciudad, y muy pronto ya estaremos suscribiendo desde el Ministerio de Educación un convenio de cooperación con la Universidad de Cuenca, y conjuntamente iremos estructurando programas de licenciatura como programas de maestría. Es decir, la UNAE
se convierte desde su creación, y desde este momento ya se está concibiendo de esta manera, se convierte o se convertirá en el nodo central de la red de formación con calidad de los futuros docentes del Ecuador. Sigamos, por favor. Ahora, ustedes han difundido a través de los medios de comunicación ecuatorianos o han recogido la noticia que salió en España estos últimos días, en donde nuestra subsecretaria de Desarrollo Profesional está trabajando y difundiendo precisamente lo que les estoy comentando el día de hoy. ¿Y qué es lo que estamos difundiendo en España? Es decir, primero, no se está lanzando todavía un concurso de oposición y méritos para integrar docentes a la UNAE. En España lo que se está haciendo es un proceso de difusión de lo que va a ser la Universidad Nacional de Educación en el Ecuador. Y ahora, para que nosotros consolidemos el proceso de la UNAE, para que tengamos estándares internacionales en la UNAE, es fundamental que integremos una planta docente de calidad. La UNAE pretende nacer como una universidad de investigación. Y ustedes conocen, por la reglamentación del CEACES, por las distintas regulaciones del Consejo de Educación Superior, ustedes conocen que una universidad de investigación requiere integrar a su staff docente al menos del 70% de PhDs. Para que eso suceda, es importante que lancemos concursos internacionales y nacionales, es decir, concursos al interior del país y en el extranjero, para atraer a los mejores investigadores y docentes que podamos hacia la UNAE. Acá, con determinados criterios, yo no sé, eso sí, criterios coloniales, o sea, porque parece que estarían hablando de universidad del siglo XVIII, siglo XIX, se pretende hacer una crítica de este proceso, indicando que deberíamos enfatizar en atracción solo de docentes ecuatorianos, no importando su calidad. Para nosotros, el principio supremo para el funcionamiento de la UNAE es garantizar calidad, garantizar educación de calidad y además considerar que en la era del conocimiento, precisamente el conocimiento es global. Yo me pregunto si aquellos que están criticando la posibilidad de que tengamos docentes de calidad extranjeros en la UNAE, si aquellas personas que hacen esa crítica leen solo libros nacionales. O sea, sería una barbaridad en la era del conocimiento. Entonces nosotros sí estamos convencidos de que en esta universidad deben existir docentes ecuatorianos con altísima formación, pero también haremos todo el esfuerzo para traer docentes extranjeros de calidad. Y próximamente, una vez que acabe el proceso de difusión y comunicación y una vez que se cree la Universidad Nacional de Educación, lanzaremos un concurso en el Ecuador y en el extranjero. No solo difundiremos esto en España, precisamente el primer país que visitamos para difundir es España, pero iremos a Francia, iremos a Finlandia, iremos a la Argentina, iremos a México, iremos al Brasil. Es decir, pretendemos un staff docente internacional en la UNAE. Sigamos, por favor. ¿Cuál es la hoja de ruta de la UNAE? Ya todo, prácticamente todo el trámite que se debía hacer desde el Ministerio de Educación para que se concrete la creación de la UNAE está hecho. Ese trámite implicó la entrega del expediente teórico técnico académico, al Consejo de Educación Superior y a su vez significó la revisión de este expediente por parte de las EMPLADES para revisar la pertinencia de la creación de la universidad, por parte del CEACES para establecer los parámetros de calidad con los que deben hacer esta universidad y la del CES para garantizar que cumpla con todos los requisitos que la Ley Orgánica de Educación Superior establece para la creación de estas universidades. Todo ese proceso está terminado. En las próximas semanas se espera que ya la Asamblea Nacional Legislativa trate los proyectos de ley de creación de las 4 universidades nuevas
y aspiramos a que en el mes de septiembre del 2013 ya se promulgue la ley de creación de la Universidad Nacional de Educación. Sigamos. Esta Universidad Nacional de Educación tendrá su sede matriz en la ciudad de Azogues, provincia del Cañar, y contará con 6 sedes adicionales en 6 distintas provincias, y las provincias serán Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Orellana, El Oro, Santo Domingo. En el caso de Guayas y Pichincha, lo que les puedo garantizar es que la sede no estará ni en Quito ni en Guayaquil, estará en uno de los cantones que no correspondan a los distritos de Quito o al distrito de Guayaquil. La construcción de los módulos de nivelación en estas nuevas sedes está ya en proceso. El proceso inició con la definición de los lugares donde vamos a construir, de los terrenos donde se va a construir, y en este mismo año aspiramos a hacer la convocatoria al concurso para iniciar a principios del próximo año ya la construcción de estas sedes. En la ciudad de Azogues, la infraestructura de nivelación, es decir, la infraestructura necesaria para el arranque de operaciones está ya terminada, tiene una capacidad para albergar a 800 estudiantes, con los que a partir ya del mes de septiembre arrancaremos en procesos de nivelación, de capacitación continua, para iniciar las carreras de manera formal en el primer trimestre del próximo año. Pero la actividad en la sede de Azogues, en la UNAE, en la Universidad Nacional de Educación en Azogues, comenzará a partir del mes de septiembre. Ahí ustedes pueden ver las fotos de esta universidad, incluso no sé si desde la página web se puede ver la cámara que revisa, no ahora, pero se puede ver la cámara porque hay una cámara instalada en donde se puede ver el avance de esto, está terminado y está lista para ser utilizada. Sigamos, por favor. Ahora, ¿cuál es el cronograma para la integración de docentes a la Universidad Nacional de Educación? Entre los meses de julio, agosto y septiembre haremos una difusión de lo que será la Universidad Nacional de Educación. Esta difusión la haremos en el país y la haremos en el extranjero, en distintos países. Arrancamos ya con España, y una vez que los docentes conocen de la Universidad Nacional de Educación, en la página web del Ministerio existe la posibilidad de hacer una preinscripción en un formulario y de esa manera mostrar ya un nivel de interés de convertirse en docente de la universidad. En el mes de octubre lanzaremos los concursos de oposición y méritos para, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Superior y del reglamento del escalafón y carrera docente que promulgó el Consejo de Educación Superior, podamos nombrar los profesores titulares. Y tendremos una convocatoria para nombrar profesores titulares principales, es decir, titulares que tengan nivel de formación de PhD, y también requeriremos titulares agregados y titulares auxiliares que al menos deberán tener título de maestría. Todo esto se hará conforme la regulación nacional que esté establecida y conforme lo que hacen todas las universidades que pretenden trabajar con seriedad el tema académico. Es decir, vamos a garantizar la mejor calidad posible de docentes en la Universidad Nacional de Educación. A diciembre del 2013 deberemos culminar con este proceso para desde enero del 2014 ya hacer la programación académica del año y poder arrancar con los procesos de formación. Sigamos, por favor. En relación a la formación continua, es decir, a la capacitación que se va a hacer con los docentes, lo que debemos decir es que, en principio, uno de los énfasis que debe tener el programa de capacitación del Ministerio de Educación en conjunto con la UNAE es
un énfasis remedial. ¿Por qué remedial? Porque necesitamos fortalecer las capacidades, las competencias de los docentes actuales, en donde por las evaluaciones previas que se han hecho, sabemos que existen deficiencias. Es decir, necesitamos saldar esas deficiencias que hemos encontrado en los docentes. Y el énfasis en el 2013, 2014 será precisamente ese, tener programas para ir saldando esas deficiencias, para ir cubriendo las deficiencias en su formación inicial, es decir, las deficiencias que se derivaron de una mala calidad de educación en las universidades y en los institutos pedagógicos. Pero paulatinamente, el CIPROFE se irá convirtiendo en un programa de formación complementaria. ¿Qué significa un programa de formación complementaria? Significa que iremos fortaleciendo las capacidades de los docentes, es decir, iremos actualizándolos permanentemente y evitaremos que lleguemos o que se repita esta historia que estamos enfrentando hoy, en donde un docente me dice: lo que pasa es que yo no puedo dar clases en 10º porque me preparé para 8º. Entonces, hay que hacer una actualización permanente y nosotros buscaremos esa actualización y esos cursos remediales para el 100% de la planta docente. Sigamos. Es importante que se sepa que la capacitación que vamos a hacer va a implicar una metodología dual. ¿Qué significa la metodología dual? Que se tendrán clases teóricas, pero fundamentalmente se trabajará en el ejercicio de la profesión, es decir, mientras el propio docente está dando clases, mientras el propio docente está ejerciendo su profesión, tendremos un sistema que permita irlo perfeccionando. Y también utilizando la jornada laboral, es decir, una al menos de las 8 horas diarias que debe elaborar el docente, deberá tener clases teóricas, Pero para hacer esto, para que funcione esta formación dual, para que opere esta formación dual, necesitamos una figura de lo que en algunos países se llaman mentores, en otros países se llaman tutores, en otros países se llaman los formadores de los formadores. Lo que vamos a hacer es integrar 5,000 mentores al sistema educativo. Esos 5,000 mentores tendrán a su cargo alrededor de 25 o 30 docentes con los que trabajarán cotidianamente para mejorar sus capacidades, para hacer una capacitación continua. Estos mentores observarán las clases que imparten los docentes, harán las correcciones necesarias, impartirán clases teóricas cuando sea del caso. Además, podrán ser referentes de los docentes porque ellos mismos podrán ser profesores en un aula para que se pueda observar lo que es un docente trabajando con estándares elevados de calidad. Para poder garantizar un adecuado proceso de capacitación, lo primero que necesitamos hacer es estabilizar la planta docente en el Ecuador. ¿Qué significa estabilizar y consolidar la planta docente? Significa que todos los docentes en el país tengan nombramiento. Es decir, que ya no tengamos esa rotación del docente que se contrata, que va de un establecimiento, va a otro, incluso va de una ciudad a otra. Necesitamos una planta estable y para que esa planta sea estable, ustedes conocen ya, se anunció en una rueda de prensa, están en marcha concursos y el 1 de julio iniciamos un nuevo proceso de elegibilidad, es decir, un proceso de evaluación para convertir o para alimentar una base de datos de elegibles que después puedan concursar. Porque a finales de este mes, todos los elegibles o todos los docentes que estaban en la base de datos elegibles perderán su elegibilidad por mandato de la ley y del reglamento. El reglamento, en una de sus disposiciones transitorias, establece que quienes hayan iniciado un proceso de elegibilidad antes de la promulgación de la ley, esa elegibilidad se extenderá por 1 año a partir de la suscripción o publicación del reglamento, y el reglamento se publicó el 26 de julio del año 2012. Entonces, por eso, este proceso de elegibilidad es fundamental, y lo que vamos a hacer, lo novedoso con este proceso, es que no va a ser extendido.
necesitamos resolver el problema de manera inmediata y estamos trabajando para que en diciembre terminemos el año anunciando cuáles son los docentes que ganaron los concursos. Y aquí es importante considerar que normalmente quienes más ventajas tienen para ganar estos concursos son los docentes que tienen experiencia, es decir, son los buenos docentes. Sin embargo, este proceso está abierto también para profesionales de otras áreas del conocimiento. ¿Y por qué está abierto para profesionales de otras áreas de conocimiento? Porque de la experiencia que tenemos, hay algunas áreas en donde se declaran reiteradamente vacantes los concursos. Si es que esos concursos han estado reiteradamente declarándose vacantes, es decir, no hubieron ganadores en el concurso, es porque probablemente no se aprueban las evaluaciones de conocimiento específico. Entonces, ahí aparece la posibilidad de que un profesional de un área de conocimiento distinta a la de ciencias de la educación pueda participar y si es que gana un concurso, necesariamente deberá pasar por un proceso de pedagogización y necesariamente lo vamos a incorporar en los programas de maestría, es decir, de cuarto nivel de la Universidad Nacional de Educación. Ahora, si es que nosotros revisamos cuál es la estructura de los concursos, es fácil darse cuenta que la ventaja la tienen los docentes, porque primero, evidentemente, las pruebas psicométricas lo que evalúan son capacidades, aptitudes de los docentes. El conocimiento específico es común a todos y después termina el concurso con una clase demostrativa y quienes más capacitados o más habilitados están para impartir clases seguramente serán los docentes, es decir, parten con una ventaja. En diciembre terminamos los concursos y ya podremos hablar desde enero del 2014 que prácticamente toda la planta docente en el país tiene nombramiento y en paralelo estamos trabajando ya en lo que es el nuevo CIPROFE. Y en el nuevo CIPROFE, lo primero que debemos hacer es una evaluación de calidad y es una evaluación con fines de diagnóstico de las necesidades de capacitación que tienen los profesores. Esa evaluación la trabajaremos con el INEVAL porque de aquí en adelante todas las evaluaciones serán con el INEVAL, no participará el Ministerio de Educación, nosotros solo le pedimos al INEVAL las características o los perfiles profesionales que requerimos y en función de un análisis técnico, el INEVAL define el tipo de pruebas que debe tomar. Esas pruebas y esas evaluaciones se harán hasta el 16 de octubre del 2013 y los programas de formación arrancarán en el 16 de septiembre del 2013 con la definición de programas, contenidos de asignaturas y a partir del 2014 se implementarán los programas modulares. ¿Qué significa un programa modular? Un programa modular significa que yo evalúo a un docente y en función de sus necesidades le asigno una determinada capacitación. Acuérdense que tendremos 5,000 mentores. Le asigno a un mentor y le asigno su programa de capacitación. Y entonces toma un módulo que es secuencial. ¿Qué significa esto? Significa que si no aprueba el módulo que está tomando, entonces no puede pasar al siguiente. Pero también, como tenemos evaluaciones, hay docentes que podrán no tomar un módulo porque acreditan conocimiento a través de la evaluación. Y en enero del 2016 haremos una convocatoria a evaluación por perfil, es decir, este proceso ya va a ser un proceso sostenido en donde hacemos evaluación, capacitamos, evaluamos, de tal manera que en el menor tiempo posible podamos saldar las deficiencias en calidad del staff docente. Sigamos, por favor. Bueno, esto en términos generales es lo que les quería comentar. En síntesis, vamos a trabajar en educación continua de los docentes, vamos a trabajar en educación inicial, es decir, con la UNAE creando una red. No es cierto lo que muchas personas han comentado en determinados medios de comunicación, porque no estamos integrando, no estamos difundiendo en este momento la posibilidad de incorporación al magisterio
de los docentes, sino lo que se está difundiendo es la incorporación a la UNAE de la planta de profesores que tendrá, así como de los mentores que trabajarán conjuntamente con el Mineduc, con el Ministerio de Educación, para la educación continua de los profesores, de los maestros que están en el magisterio. Con esto dejo la posibilidad de que hagan las preguntas que crean pertinentes. O sea, les voy a pedir de favor que se levanten cuando haga la pregunta porque casi no les veo desde acá. Por favor. Vamos a proceder con la ronda de preguntas. La primera pregunta la hace Alexandra Ávila del Universo. Buenos días, ministro. Quería consultarle si tal vez se ha podido establecer en ese análisis que usted hace de cuántos PhDs docentes existen actualmente en el país. Y yo quería saber si estos sueldos que se están ofertando para el exterior sería para aquellos docentes que cumplan con este requisito de PhD. Perdón, no escuché la última parte. Sí, preguntaba si este salario que se está ofertando en el exterior, que llegaría hasta $5,000, entiendo, sería para aquellos docentes que cumplan con este perfil de PhD. Bueno, aquí tenía el reglamento. A ver, nosotros no estamos ofreciendo un determinado salario por criterio del Ministerio de Educación. Lo que estamos ofreciendo es la escala salarial que consta en el reglamento de carrera y escalafón docente del Consejo de Educación Superior. Y eso implica en este momento ya incluso superar los $5,000 en casos excepcionales, porque el tope me parece que con equivalencia a los salarios del nivel jerárquico superior llega alrededor de $6,000. Es decir, lo que hacemos como Ministerio de Educación y como Universidad Nacional de Educación es acoger la reglamentación que está expedida por el Consejo de Educación Superior, primero. Después, los datos del número de PhDs incorporados en el sistema los ha expuesto públicamente en múltiples ocasiones René Ramírez. No tengo este momento el dato preciso, pero lo que es cierto es que es absolutamente insuficiente. Es decir, tenemos muy pocos PhDs en el Ecuador, ojalá muchos de ellos puedan incorporarse en la UNAE. Hay algunos PhDs ecuatorianos que no están trabajando en el país sino en el extranjero, aspiramos a repatriarlos y probablemente el inicio de la operación de la UNAE requerirá de muchos doctores extranjeros. Pero sí haremos el esfuerzo de a los mejores ecuatorianos con formación de PhD atraerlos a la Universidad Nacional de Educación. La realiza Rommel Garzón de Gama TV. ¿Cómo le va, señor ministro? Buenos días. Hay una información que se publica el día de hoy en el diario El Comercio, usted la debe conocer, que dice menos estudiantes o menos universitarios en las facultades de educación. Ahí la pregunta que se me viene a la mente es cómo lograr o cómo hacer atractivo esta área del conocimiento para que justamente sean ellos los estudiantes que se van a ir formando sea en la Universidad Nacional de Educación o en las facultades de filosofía de las diferentes universidades, puedan acercarse a formarse en este aspecto. Uno, porque de lo que usted nos comenta hay un déficit de maestros, de docentes. Y en segundo punto, si es que hay un déficit de maestros, usted menciona que en ese proceso de formación continua de los docentes se va a conseguir o se va a contratar 5,000 tutores o mentores. ¿De dónde van a sacar esos 5,000 mentores o tutores de los docentes si estamos hablando de que existe un déficit justamente de personas que están capacitadas? Se supone que si va a ser mentor tiene que tener un nivel de conocimiento superior. Tenga la bondad. A ver, lo primero es, habría que preguntarse cuál es la razón por la que las carreras de educación estén tan desvalorizadas. Y ahí hay culpables, o sea, y uno puede señalar los culpables, y yo creo que es aquel movimiento político, el MPD en concreto, que se tomó las facultades de filosofía y ciencias de la educación y que en lugar de formar lo que intentaba es dogmatizar a los estudiantes. Entonces, muchos jóvenes que probablemente tenían vocación de maestros han sido ahuyentados de las facultades de filosofía y ciencias de la educación. Veamos el dato. Se cerraron 44 extensiones universitarias por parte del SEACE en los últimos meses. O sea, se cerraron las matrículas de esas extensiones. De las 44 extensiones, 22 extensiones correspondían a ciencias de la educación. Y si uno ve lo precario que eran esas instituciones, uno se da cuenta
de por qué no hay interés de los bachilleres en ingresar a estas universidades, a estas carreras. Después, se evalúa a los graduados como docentes en las distintas universidades del Ecuador y los resultados son insuficientes. Cualquier bachiller con aspiraciones de formarse adecuadamente piensa que va a perder el tiempo yendo a estas facultades. Es más, hay declaraciones de Arturo Villavicencio en el propio artículo que se publica hoy en El Comercio. Arturo Villavicencio, que fue el encargado de hacer la primera gran evaluación cuando todavía existía el CONEA, decía que la Universidad Central del Ecuador fue categorizada en A, pero si él hubiera tenido que categorizar a las facultades de la Universidad Central, hubiera categorizado a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación en E. Es decir, si es que se hubiera trabajado a nivel de facultades y no solo de instituciones, probablemente muchas de estas facultades de ciencias de la educación, de filosofía y ciencias de la educación, hubieran o debieron haber corrido la misma suerte que corrieron las universidades de categoría E, que sabemos fueron cerradas porque socialmente se consideraron como un fraude académico. Entonces ahí está un primer diagnóstico de por qué no hay interés de estudiar ciencias de la educación. Lo segundo es que durante décadas también la remuneración que se percibía en el ingreso al magisterio era absolutamente precaria. Es decir, a nadie le interesaba, por más vocación que tuviera, ser maestro para morirse del hambre. Con este gobierno, lo que estamos haciendo es también revalorizando la formación del docente. Y hoy un docente que ingresa, o sea, que comience su carrera en el magisterio, ingresa con aproximadamente $800. Eso les garantizo es más de lo que paga o pagaría cualquier empresa privada que incorpora a un recién graduado a funciones en esta empresa. Es decir, ya la carrera del docente se comienza a convertir en atractiva y vamos a demostrar con la apertura de la Universidad Nacional de Educación cómo tenemos una alta demanda de gente que tiene un alto nivel, que tiene aptitudes y que en el ENES tendrá calificaciones mayores a 800. La gran prueba de lo que estoy diciendo, de que lo que estoy diciendo es cierto, va a ser la alta demanda de cupos que tendremos en la Universidad Nacional de Educación. Por otro lado, hay que hacer una precisión. El déficit de docentes, o sea, no es un déficit que tengamos ahora. En este momento, en el sistema público, el promedio de estudiantes por docente es de alrededor de 21. El ideal es que tengamos 30. ¿Cuál es el problema que tenemos en este instante con los docentes? Es que hay una mala asignación de docentes en el sistema que estamos corrigiendo. El déficit aparecería no como déficit, sino como una proyección de necesidad a futuro, si es que no existe una alternativa como la UNAE que vaya generando y motivando que más bachilleres se gradúen, que inicien sus estudios desde el próximo año, para saldar la deficiencia o las necesidades del sistema a partir del año 2017. Hasta el año 2017 no vamos a tener ningún problema con el número de docentes que tenemos en el sistema. En este momento tenemos alrededor de 155,000 docentes. En el sistema público tenemos alrededor de 3.200.000 estudiantes. Si dividimos 3.200.000 estudiantes para 30 estudiantes por docente, que es un promedio ideal, lo que obtenemos es que requeriríamos alrededor de 100.000 docentes. Esa es la real necesidad en este momento de docentes en el sistema público y tenemos 155,000. Entonces la estrategia es hacer una adecuada asignación de los docentes y por eso el reordenamiento de la oferta educativa y paulatinamente con estos docentes incorporados al sistema ir cubriendo las necesidades o la demanda que tendremos hasta el 2017. Y en paralelo ya estará operando la Universidad Nacional de Educación articulado con las otras universidades para tener carreras de calidad y a partir de 2017-2018 ya graduar los docentes que vayan reemplazando a las personas que se van jubilando. Los mentores educativos es justo lo que vamos a hacer. Primero, convocar internamente. Acá necesitamos
Los mentores son maestros con experiencia que tienen título de cuarto nivel, al menos de maestría. Nosotros ya el año pasado, hace 2 años, se inició un proceso piloto en el Ecuador y se convocó a un concurso interno entre los docentes con experiencia para que se postulen para mentores y se seleccionaron alrededor de 89 mentores que ya participaron de un proceso de capacitación y formación. Es decir, sí es posible que muchos de estos 155,000 docentes que tenemos en el sistema tengan calificaciones suficientes como para postularse al concurso y ser mentores. La primera, perdón, sí, estamos hablando de 5,000. La primera estrategia es una convocatoria al propio staff docente que tenemos ahora. Y la segunda estrategia es, si es que no podemos saldar la totalidad, esos 5,000, con los docentes mejor calificados en el país, entonces sí traeremos docentes de fuera. Y ahí procuraremos tener docentes que hablen el mismo idioma. Entonces, por eso el énfasis en España, por eso el énfasis que pondremos en Argentina, el énfasis que pondremos en México, donde hay una buena escuela de formación pedagógica. Pondremos énfasis también en países donde, si bien no hablan español como lengua materna, pero hay docentes que han ido preparándose y tienen el español como segunda lengua. En Alemania, por ejemplo, hay docentes de esas características, hay programas seniors de docentes que se han retirado ya del sistema y que potencialmente pueden venir. Es decir, la estrategia para la selección de mentores será seleccionar a los mejores docentes en el Ecuador y los que no podamos satisfacer con la oferta nacional, sí atraeremos del extranjero. La siguiente pregunta la realiza Andrea Romero de Teleamazonas. Ministro, buenos días. Estos 5,000 mentores, ¿cuándo empezarán a capacitar y quiénes nomás podrán acceder a esta capacitación? Además, no sé si nos podría hablar un poco acerca del acuerdo ministerial que regule el ingreso a los niños a primer año de educación. El programa CIPROFE, ya con los mentores incorporados, arranca en marzo del 2014. Durante este periodo, desde ahora hasta marzo del 2014, haremos 2 cosas. Primero, la evaluación a todos los docentes para ver sus necesidades de capacitación. Y después, quienes se beneficiarán de este programa es toda la planta docente del Ecuador. Por eso es que necesitamos 5,000 mentores. Porque capacitar a solo un grupo pequeño es darle una aspirina a alguien que tiene cáncer terminal. O sea, nosotros necesitamos resolver el problema de capacitación de manera urgente y por eso es que vamos a trabajar con estos 5,000 mentores. Como les mostré, la selección de estos 5,000 mentores será hasta el mes de diciembre de este año, de tal manera que enero y febrero ya trabajemos en la programación de actividades académicas y a partir del mes de marzo se iniciará el proceso de capacitación a todos los docentes del país, no solo a los que voluntariamente se postulen. Va a ser obligatoria esa capacitación y como es obligatoria es que utilizaremos la propia jornada laboral del docente para hacer esa capacitación. Si no le convocaremos un viernes o un sábado, sino que se capacitará en la propia jornada laboral del docente. Ahora, efectivamente el día de ayer promulgamos el acuerdo que regula la matrícula e ingreso a la educación general básica. El primer criterio que utilizamos para esto es que el artículo 42 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que la edad de ingreso a la educación general básica son 5 años. El reglamento define que el ingreso de un estudiante se provoca el momento en que se efectúa la matrícula, es decir, la matrícula es la que define el ingreso del estudiante. Entonces, lo que reguló este acuerdo es el momento en que se produce la matrícula del estudiante, para ser congruente con la ley. Y en este sentido, se estableció que la matrícula tiene 2 momentos. El primero, el de la inscripción, y el segundo, el del registro. El del registro es el que perfecciona el proceso. Con el registro se finaliza el proceso. Y en términos generales, podrán registrarse quienes cumplan 5 años
hasta 120 días después de inicio de clases. Eso quiere decir que pueden registrarse quienes del 2 de septiembre, aproximadamente hacia diciembre, creo que hasta el 2 de enero, cumplan 5 años. Entonces, ellos se pueden matricular. Después, en una transitoria y solo por este año, también podrán matricularse quienes cumplan años hasta el 2 de marzo de 2014, es decir, que puedan ingresar o iniciar su proceso de matrícula con 4 años, 6 meses. Ahora, nosotros sabemos que se requieren establecer medidas para garantizar ciertas condiciones pedagógicas ideales para los estudiantes. Por eso, dentro del acuerdo, se establece una disposición general en donde los establecimientos públicos, particulares y fiscomisionales deberán agrupar en cada uno de los paralelos a los estudiantes de tal forma que el mayor sea solo 12 meses o tenga una edad superior en 12 meses al menor de ese paralelo. Entonces vamos a tener paralelos de los más grandes y de los menores, de tal manera que no haya una disparidad muy marcada en las edades, y esto permita que los maestros y las maestras puedan hacer un trabajo pedagógico mucho más especializado para resolver los problemas que pudieran derivarse de la edad cronológica de un estudiante vinculada a un determinado currículum que está vigente. No, es que la transitoria, porque queremos ir corrigiendo justo estas diferencias y estos problemas pedagógicos en el futuro. O sea, creemos que con 120 días después del ingreso de clases se puede manejar de una forma prácticamente óptima el proceso de inicio de la escolarización y de la educación general básica. Y resolvemos como transitoria los 60 días adicionales debido a la problemática que se había presentado y la ausencia de regulación al respecto en los años anteriores. La siguiente pregunta la realiza Mariela Rosero del Comercio. Buen día. Quería saber si usted desde el Ministerio de Educación va a impulsar algún tipo de reestructuración a los currículums de las facultades de Filosofía y Educación y Ciencias de la Educación del país, porque hay estudiantes, hay interés, hay vocación, pero veíamos que había un problema también. Y quería saber qué va a pasar, si ustedes, nos puede contar un poco qué va a pasar si ustedes van a hacer el preuniversitario gratuito, o sea, no sé, algún tipo de entrenamiento para los chicos que quieren rendir el ENES y no les está yendo bien y tienen que recurrir a preuniversitarios privados. A ver, lo primero es que somos absolutamente respetuosos de la autonomía universitaria. Es decir, nosotros desde el Ministerio de Educación no podemos imponer una carrera o un currículum a las universidades del país. Lo que sí podemos hacer es convertir a la Universidad Nacional de Educación en un referente. Y lo que podemos hacer es convenios con las otras universidades en función de los requerimientos de la Universidad Nacional de Educación. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Educación no tendrá sede en Quito. La Universidad Nacional de Educación no tendrá sede en Guayaquil. La Universidad Nacional de Educación no tendrá sede en Ibarra o en Ambato. Entonces podemos ir, por ejemplo, con la Universidad Técnica de Ambato a hacer un convenio en donde acordamos con ellos implementar un programa que sea diseñado por la UNAE, y de esa manera garantizamos que sus graduados tengan mayor posibilidad de ingresar al magisterio, porque los estándares para el ingreso al magisterio pone el Ministerio de Educación. Es decir, este será un proceso de diálogo continuo, permanente con las universidades. Respecto a la idea de tener una preparación previa para rendir los exámenes el examen nacional de educación superior, definitivamente sí. Vamos a trabajar probablemente desde este septiembre con el ciclo Sierra para ir preparando a los estudiantes mientras están cursando el bachillerato. Es decir, el título de bachiller debería ser el documento que acredite ya a alguien para ingresar a la universidad, ¿cierto? Y los resultados son de responsabilidad, en el ENES son de responsabilidad del Ministerio de Educación. El próximo año, quienes están en el bachillerato general unificado ya estarán en tercero de bachillerato. Eso nos permitirá ya observar
probablemente una mejora en el desempeño por un mejor currículum. Pero mientras eso sucede, necesitamos seguir haciendo refuerzos para el ingreso a la educación superior. Y sobre el concurso Quiero Ser Maestro, quería saber, usted dijo que había repetidamente… Yo pensé que iba a decir sobre el concurso Quiero Ser Maestro, Quiero Ser Maestra. No. Me gusta ser periodista. Sobre el Quiero Ser Maestro, usted decía que había vacantes repetidamente. Sí. ¿En qué carreras, en qué áreas? Y quisiera saber también qué va a pasar. Hay 47,000 maestros a contrato que hasta diciembre quizá la mayor parte de ellos se quede sin trabajo. ¿Usted ¿Por qué? alguna vez hablaba de que iba a haber posibilidades de microempresas y cosas de esas? No sé si nos podría hablar de eso. Pero, a ver, yo tengo la expectativa de que el porcentaje de ganadores de los concursos efectivamente se concentre en los maestros que en este momento están contratados. O sea, esa es mi expectativa. Sin embargo, efectivamente, si es que se produciría una salida que no pueda renovarse el contrato porque no ganaron un concurso, nosotros estamos diseñando ya un programa de emprendimiento. De tal manera que a esos maestros los insertemos en un programa de emprendimiento que nos pueda servir para poder, redundando, prestar servicios al sistema educativo. Por ejemplo, en el programa de emprendimiento está el mantenimiento de infraestructura, pero también está la preparación de materiales pedagógicos. O sea, bien pudiéramos tener talleres en donde se prepare material pedagógico para educación inicial, educación general básica. Es decir, podemos hacer cosas muy vinculadas a la formación de los propios docentes. Las personas formadas en contabilidad, por ejemplo, podrían ser contadores, administradores de estas microempresas. Ese programa lo estamos desarrollando. Yo aspiro que en el mes de noviembre podamos ya presentarlo y que se convierta en una alternativa para los docentes. ¿En dónde hay vacantes? Por ejemplo, en inglés. Es evidente la ausencia de docentes de inglés. ¿Dónde hay vacantes? En arte, en todo lo vinculado al arte. ¿Dónde hay vacantes? En materias de especialización como matemáticas, biología, química. ¿Dónde hay vacantes? En educación general básica, porque no hay profesores que tengan una formación completa. Pero definitivamente en educación general básica, quienes tienen la posibilidad de ganar los concursos son los docentes, porque ahí no se necesita especialización, son los propios docentes, en donde probablemente se concentre la posibilidad de que alguien de otra área pueda ganar es en el bachillerato, en donde sí hay materias específicas, matemáticas, biología, química y demás. La siguiente pregunta la realiza Sofía Tinajero del Expreso. Ministro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Quisiera primero ver cuáles son los cambios principales que habría más o menos en todo el programa CIPROF, en todo este cambio que nos explicó, y también al incluir profesores, docentes extranjeros, más o menos cuál sería la proporción, porcentajes, cuántos nacionales, cuántos extranjeros. A ver, en relación al porcentaje, no sé. A la UNAE tienen que ir los que ganen los concursos. Y entonces ahí participarán nacionales y extranjeros y seleccionaremos los mejores. En el caso de los mentores, trabajaremos primero en un concurso para selección de entre la planta docente nacional. Y una vez que finalicemos ese proceso, podemos saber cuántos requerimos de afuera. Es decir, todo depende del interés que tengan los docentes en participar y de cuántos efectivamente cumplan con los estándares requeridos. Entonces, eso ya se irá viendo en el proceso. Y el principal cambio de CIPROFE, o sea, si vemos en términos generales, es primero, el CIPROFE ya no es voluntario, es obligatorio. Ese es un gran cambio, o sea, porque antes se lanzaba un curso, ¿no? Y voluntariamente los docentes se inscribían en ese curso. Este momento es obligatorio. Siendo obligatorio, la cobertura del CIPROFE va a ser mucho más amplia. Vamos a apuntar a los 155,000 docentes que están en el sistema público. Antes no se estaba haciendo esto, es decir, era más focalizado el CIPROFE, hoy es universal el CIPROFE para todos. Tercero, esto implica una evaluación permanente a todos, tanto de entrada como de salida del programa, que es otra particularidad que tiene el nuevo CIPROFE. Y en definitiva, este CIPROFE ya es el CIPROFE que se va a institucionalizar y que va a permanecer en el tiempo, es decir, un proceso continuo, permanente de preparación, en donde se use, para que sea continuo y permanente, debe usarse la jornada laboral del propio docente. Es decir, dentro de las 8 horas, ¿no?, se establecerá
la parte teórica y también la parte práctica. O sea, tiene un componente práctico importante. A ver, no quieren inscribirse. Están inscritos, están obligados a inscribirse. Y evidentemente, en función de esto, y haciendo un link con lo que establece cada una de las categorías, evidentemente esa formación va a estar anclada a las categorías, porque además los cursos del CIPROFE en esta primera etapa son cursos que se van a poder acreditar, o sea, van a ser como créditos también de la UNAE, porque va a dictar la UNAE. Entonces, eso va a permitir, primero, que sea atractivo y después que pueda reconocerse para titulaciones, al principio no de maestría, pero cuando ya tengamos el CIPROFE complementario, ¿no? Aquellos docentes, por ejemplo, que les hagamos la evaluación y nos demos cuenta que están completamente formados en el tercer nivel, o sea, que cumplen con el estándar para tercer nivel, inmediatamente el CIPROFE ya no será remedial, sino será complementario y entonces los iremos registrando en los programas de posgrado de la UNAE. Y esos programas de posgrado de la UNAE se harán mientras se trabaja, porque toda la formación de calidad de docentes en el mundo, o sea, cuando un docente está bien formado es aquel que combinó teoría y práctica. La siguiente pregunta la realiza Cristina Romero de Radio Católica. Señor ministro, buenos días. Los docentes que deseen ingresar a la UNAE deben también realizar o ingresar al ENES de la CENESID, ¿o cuál será el proceso? Los estudiantes que deseen ingresar, o sea, no los docentes, ojo, los bachilleres que deseen ingresar a la UNAE deberán pasar por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Una vez creada la Universidad Nacional de Educación por ley, que aspiramos en septiembre de 2014, la oferta académica de la UNAE será parte del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Y quienes ganen un cupo serán aquellos que pasen por el proceso del SNA. Los docentes que quieran hacer educación continua, que quieran ingresar a programas de maestría, a programas de cuarto nivel en la UNAE, esos docentes serán seleccionados directamente por el Ministerio de Educación para insertarlos en los programas dependiendo de sus necesidades de capacitación o de formación. En otro tema, señor ministro, hay algunas inquietudes en estudiantes de tercer año de bachillerato de colegios particulares que dicen que no podrán ingresar a universidades estatales, sino solo a universidades particulares. ¿Qué conoce de esto, señor ministro? Que es absolutamente falso. O sea, tanto estudiantes de los colegios fiscales, particulares y fiscomisionales tienen los mismos derechos del momento en que se gradúan y pueden inscribirse en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión y optar por los cupos que ofrecen las universidades públicas, e incluso en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión hay un porcentaje de cupos que ofrecen las universidades particulares para cumplir con la ley en donde se establece que el 10% de los estudiantes de las universidades particulares deben ser becados. Entonces, eso no es en absoluto cierto. Más bien, todos los bachilleres tienen las mismas oportunidades de ingresar al sistema de educación superior público o particular. Para finalizar, Daniel Romero de Diario Hoy. Ministro, buenos días. Una consulta. ¿Cómo va a funcionar el tema para los niños de ingreso a primer año? ¿Funcionaba de alguna forma para cuando un hermano estaba en una escuela, había prioridad del cupo para el siguiente hermano por comodidad para la familia? ¿Esto se va a mantener o va a cambiar? Eso se va a mantener. Y para esto el propio sistema, porque es un sistema ya informático, lo que hace es identificar la cédula de la madre y en función de la cédula de la madre ingresar a todos sus hijos en el mismo establecimiento educativo. Si es que por cualquier razón, por una falla de dato, porque se ingresó mal el número de cédula de la madre, hay algún problema y no se le asigna a la misma escuela o colegio o unidad educativa donde están sus hermanos, en la primera semana de septiembre los padres, madres o representantes pueden acercarse a los distritos a solicitar el cambio de ese estudiante al establecimiento donde estén sus hermanos. Agradecemos a todos por su presencia. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizada esta rueda de prensa.